las figuras literarias acompañadas de estos textos que son los textos poéticos, la poesía. Estos textos que son ricos en la utilización de sentimientos e ideas a partir de las figuras literarias, ¿ya? Figuras literarias que son la utilización variada del lenguaje. Más de 50 maneras de expresarse, de hablar, de comunicarse, de comunicar las ideas, de comunicar los sentimientos hacia las personas, hacia los fenómenos, hacia las cosas. Porque también hay personas que le hablan a la luna, hay poemas, hay odas, hay oda a la luna, o como decía Pablo Neruda, algo tan cotidiano como oda al caldillo de congrio, ¿ya? La comida exquisita para él, a la orilla del mar, ahí en Isla Negra, en La Caleta, qué más rico que un caldillo de congrio. O oda a la cebolla. Así que tiene tantas partes, tantas, voy deshojando la cebolla y al final me quedo en la nada misma, ya con esperanza de encontrar algo adentro, pero al final encuentro la nada. ¿Ya? Entonces, uno podría decir oda al mar. ¿Sí? Porque, ¿por qué oda al mar? Porque son cosas. Poema a mi amada. ¿Ya? Poema está más dirigido la palabra poema hacia las personas y la palabra oda, que también es una poesía, pero más dirigida a las cosas o a los fenómenos. Hay una pequeña diferencia ahí, pero también se le puede decir poema para el mar. Sí, pero es más técnicamente adecuado decir oda al caldillo de congrio, oda a la cebolla, oda a piececitos azules, el caso de Gabriela Mistral. Claro, piececitos azules no le digo, poema a los piececitos azules, sí, no le digo oda a los piececitos azules, no, porque eso está relacionado con una persona o con personas, ¿ya? Poema más relacionado para las personas, oda más relacionado a los fenómenos y las cosas, ¿ya? Entonces, piececitos azules, azulosos de frío, cuando dice ese poema de Gabriela Mistral, bueno, es un poema, ¿ya? Y en cambio la oda a la cebolla, eso, o oda al caldillo de congrio, qué tan delicioso eres, bueno, eso es una oda, porque es una cosa, un fenómeno, una situación, ¿ya? Hay poesías para todo, ¿ya? Hay poesías de niños, poesías de jóvenes, poesías de adultos, poesías que se transforman en canciones, canciones que se transforman en poesías, eh, poesías que son dedicatorias. Cuando uno escribe, cuando ustedes, luego de salir de cuarto medio, tengan su carrera en un instituto o en la universidad, van a hacer una tesis, y en esa tesis le van a dar una dedicatoria, o los libros también, en la contratapa hay una dedicatoria, dedicado a los que siempre creyeron en mí. Ese es un poema, ¿ya? Por ejemplo, una dedicatoria que se escribe en una sola página y es la contratapa, que va solamente una frase. Esa es una poesía. Una dedicatoria también es un texto lírico. Dice, dedicado a los que han creído siempre en mí. Y lo tengo ahí enmarcado en mi tesis, ¿ya? O agradecimientos a mi familia por siempre haber creído en en mis capacidades, por ejemplo, ¿ya? Eso. Ese es un agradecimiento, una dedicatoria, unas palabras, o cuando uno escribe, o cuando uno escribía, cuando estaban los restaurantes abiertos, uno pone ahí en una servilleta, te amo con todo mi corazón. O los niños también hacen esto, cuando mandan un corazón y se lo envían a la niña que les gusta. Y no hacen nada más que un corazoncito con una flecha. Esa es una poesía, ¿ya? La poesía también se puede hacer con dibujos, ¿ya? Un cuadro dedicado a mi amada, o a mi madre, que la quiero mucho, porque también puede ser un amor filial, paternal, maternal, de pareja, de hijos, qué sé yo. Un cuadro en una muralla bonito dedicado a la persona que amo, en secreto o públicamente, lo que sea.
también es como un poema, también se expresa una canción a través de la música, porque a veces dice, voy a tocar, qué sé yo, la quena, voy a tocar la guitarra, voy a tocar el piano, qué sé yo, y a través de esa música me inspiro para escribir. Entonces la poesía es inspiración, son sentimientos. Esa inspiración son sentimientos. ¿Ya? Los salmos de la Biblia también, esos son, en cierta manera, son sentimientos, los salmos. ¿Ya? Los salmos. ¿Ya? Si queremos abarcar también la parte religiosa, la parte más amplia culturalmente, también los salmos son toda esta, cuando uno, o estas canciones que brotan, no sabe, los silbidos, cuando uno empieza a tararear, agú, 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 o cuando uno empieza, eso es un sonido, es una onomatopeya, es una expresión, ¿ya? Que significa una expresión de sentimiento. Es decir, si está silbando es porque está contento. Si tararea una canción es porque hay comunicación con la otra persona o quiero comunicar, lo que hacen los pajaritos. ¿Ya? Cuando están enamorados ahí, cuando quieren eh, copular, bueno, tienen ahí sus movimientos y sus canciones, los zorzales, por ejemplo, las diucas, los chincoles, las loicas. Todo eso son maneras como la naturaleza innatamente se comunica con los demás. También los seres humanos a través de las figuras retóricas. ¿Ya? Hay algunas figuras retóricas que son un poco más complejas y otras figuras que son un poco más, más fáciles de comprender y otras que son un poco más difíciles de comprender. Yo acá le hice una selección de figuras retóricas o figuras literarias. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la metáfora, la hipérbole, personificación, comparación, hiperbatón, oximorón, antítesis, paradoja, sinestesia, aliteración, onomatopeya, anáfora, epíteto, pleonasmo, perifrasis o perífrasis, retruécano, ironía, y ahí le elegí esos. ¿Ya? Son los que más se usan. Dice, pero ¿qué diablos está todas estas palabras, profesor? Bueno, tenemos que empezar a comprenderlas, tenemos que empezar a comprenderlas de a poco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una de las más facilitas es esta, por ejemplo, la onomatopeya. ¿Dónde? ¿Usted ha ocupado alguna vez la onomatopeya? Todos los días. El que acaba de toser aquí en el chat con el micrófono abierto, hizo una onomatopeya, porque dice, ah, o está un poco atorado, o está un poco resfriado, o la otra persona que lo escucha, interpreta ese sonido, ¿ah? De tal o cual manera, ¿ya? Si yo digo, la, ahí está contento. O digo yo, se va a casar, está enamorado, ¿ah? Otra, son onomatopeyas. Esto los niños lo saben muy bien. Las mamás lo saben muy bien cuando algunos se quedan obviamente en la onomatopeya, no pasan más de esos sonidos. Algunos hablan así con puras frases cortas, puros sonidos y no aumentan, por eso es tan rico el lenguaje. O sea, se quedan en la onomatopeya. Hay niños que inclusive se quedan hablando como niños. ¿Ya? Entonces, G mamá, esos son grandes y todavía hablan de esa manera. Entonces, ¿aló? ¿Aló? ¿Don Washington? Ah, Ya, estoy justo en clase, pero no se puede conectar o no va a poder. No, es directo. Es directo. Sí, por Zoom, directo. Ya.
Ya, se lo voy a enviar de nuevo, ¿ya? Ya, muy bien, muy bien. Ya, hasta luego. Por ejemplo, el mismo sonido del teléfono, uno sabe que lo están llamando. Esto también la tecnología lo ha usado, se ha actualizado con esto también, porque resulta que la tecnología también, le vamos a mandar el link. Ya, la tecnología también hace el clic, 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 clic. Ah, me llegó un mensaje, WhatsApp. Y a veces las personas le tienen un sonido para los llamados de la familia, un sonido para la persona que tienen ahí en secreto, o que se yo, para el trabajo, o para el WhatsApp, o el sonido del Facebook. También, eso se llaman onomatopeyas. ¿Qué es lo que es una onomatopeya? Se refiere a un tipo de aliteración por medio de la cual se imita un sonido de la naturaleza. ¿Ya? Y esto los teléfonos lo saben muy bien. ¿Ya? O cuando la mamá le está enseñando al hijo los animales, o el zoológico, wow, 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 perro, 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 wow, wow, o gato, ñau, ñau. Eso es ya a veces, obviamente, ahí viene Washington, ahí sí. Obviamente que a veces los objetos han reemplazado a nuestro lenguaje. Por ejemplo, hay unos juegos así con las caritas de los animales, con pilas y eh, con pilas y estamos ahí sí, y Marcela. Entonces hay ahí sí, hay dos personas que estaban esperando ya. Admitir a Marcela. Ahí las admitimos. Entonces, hay objetos a veces que reemplazan a nuestra boca, a nuestro sonido. Entonces, claro, es más fácil apretar un botón y que el niño aprenda solo. Claro, sí, pero antes lo natural es que le transmitamos nosotros al bebé, al hijo, a la otra persona, le transmitamos el conocimiento. Y eso es cultura. ¿Ya? Si reemplazamos mucho, me podrían reemplazar hasta a mí. Entonces, mejor ver un video. Puede ser hasta mucho más entretenido. Entonces, pero tiene una gracia esta transmisión de conocimiento, esta transmisión de sentimientos, esta transmisión bella, esta transmisión noble de los sentimientos y pensamientos que involucran fundamentalmente a la lírica, al género lírico, a la poesía, a las odas, a las canciones, ¿ah? A los cantares. ¿Ya? Porque hay un libro también que dice, el cantar de los cantares. ¿Dónde será eso? ¿Dónde escuché el cantar de los cantares? Ah, bueno, ahí está en la Biblia. Bueno, ahí está también. Los salmos, en la Biblia. Entonces son canciones, son sentimientos que los puedo acompañar con una guitarrita, con una lira, con una flauta, con una orquesta. A eso me refiero cuando los textos líricos son expresiones de sentimientos e ideas. Metáfora, hipérbole, ya por ejemplo, una metáfora, una hipérbole, hay algunas que son más facilitas de comprender, por ejemplo, la comparación. Hipérbole, ¿qué es lo que es la hipérbole? Bueno, la hipérbole es una exageración, ¿ya? Una expresión exagerada de algo. Dice, me he muerto de pena al leer tu carta. Me muero de hambre. O cuando el profesor de básica nos decía, un hombre iba caminando por un camino angosto y hay 5 leones muertos de hambre. Están, pero muertos de hambre. ¿Qué hace la persona para llegar al otro lado? Entonces, uno cuando es niño más inocente dice, no, están muertos de hambre, me comen. No, pero muertos de hambre, o sea, muertos, o realmente tienen tan así, pero que la primera presa que hay la agarran y se la comen. Muerto de hambre significa muerto, sin vida. Por lo tanto, pasa por encima de ellos. No, esa respuesta a veces nos daba el profesor, pero también podría ser desde el punto, cuando enseña la metáfora, desde el punto de vista metafórico, muertos de hambre significa una exageración de esa hambre. Me comería un caballo con las riendas y todo. O sea, obviamente no hace el caballo comerse ni una oreja el caballo, una pierna, una chuleta o no sé, un charqui, con suerte. Entonces, bueno, es una exageración. ¿Ya? Hay varias figuras. La otra que hemos visto a propósito de
de las fábulas, la personificación o la prosopopeya. Personificación o prosopopeya. ¿Qué el diablo es la personificación? Ah, cuando vimos la fábula dijimos que los animalitos actúan como animales. ¿Ya? Atribución de cualidades humanas a seres inanimados. Es decir, a los animales o a las cosas. Luna, Luna, Luna. Ya, me gusta mucho Ana Gabriel y las rancheras. Pero bueno, Luna, el caso de tú que lo ves. La luna no tiene ojos. Está loco. Bueno, pero desde el punto de Puede vista, humanizar. desde el punto de vista de la lírica, no estoy loco. Bueno, puede ser una locura de amor. Bueno, es decir, la luna le atribuyo cualidades humanas. Tú que ves a mi amada, dile tal cosa, dile que lo quiero. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama prosopopeya. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros usamos la retórica a diario, ¿ya? A diario, ¿ya? Entonces aquí están las principales, hay más de 50 de estas, ¿ya? Anáfora, epíteto, pleonasmo. ¿Qué es lo que es un pleonasmo? Bueno, aquí está, se reconoce cuando la expresión es redundante en sentido, es decir, dice algo que se desprende de manera lógica sin necesidad de decirlo. De los ojos, de, de los ojos tan aquí me fui con una palabra de más. De sus ojos tan fuertemente llorando, por sus bocas todos decían esta opinión. Así, ojos y llorando, se supone que aquí me fue con una palabra de más, ¿ya? Vamos ahora a eso. Ya, de sus ojos tan fuertemente llorando, ahí sí. Entonces, pleonasmo significa decir algo redundante. ¿Está mal ser redundante? No, porque hay una manera de ser redundante, una manera bonita, es una redundancia. ¿Sí? Se supone que se llora por los ojos. Es necesario decir, tus ojos están llorando. ¿Es malo decir eso? No, no es malo. Es la persona que escucha y no sabe, y no conoce la retórica, y no conoce la figura literaria. Claro que hoy estás hablando redundantemente, estás repitiendo. No, no estoy repitiendo. Conscientemente o inconscientemente estoy usando las figuras retóricas. Eres tú el que no sabe. Eres tú el que no sabe lo que es un pleonasmo. Estoy usando un pleonasmo. Cuando uno dice, a veces equivocadamente, o lo que más, estoy subiendo para arriba, estoy subiendo la escala, es un pleonasmo. Subiré al segundo piso, pleonasmo. No, pero no es necesario que diga que está subiendo al segundo piso, pero podría subir al tercer piso. Entonces no es equivocado hablar de esa manera, sino que es una redundancia, y esa redundancia se llama pleonasmo. Entonces, yo que lo estoy usando, no estoy equivocado. Es el que está escuchando, el que me está criticando. Ese es el que no sabe que es una figura retórica, porque no ha estudiado, porque no quiere, porque no puede, porque no está, no quiere ser consciente del aprendizaje y no quiere ser parte de esta cultura. Entonces, no, pero cuando las dice, voy a bajar al subterráneo, pleonasmo. Se supone que al subterráneo se baja, obvio. Es una redundancia. Sí, no lo digas. Oye, es loco, este está repitiendo todo, está rayado. La locura la tiene usted. O mi locura es que yo sé lo que es un pleonasmo. Por eso estoy estudiando. Es decir, eso es lo rico que tiene el vocabulario, eso es lo rico que tiene en nuestro lenguaje. ¿Ya? Y en este caso la poesía ocupa, obviamente, la retórica, las figuras retóricas, ¿ya? Y dentro de todo eso está obviamente la poesía y las figuras literarias, ¿ya? Retórica, la manera de hablar, o las figuras literarias son el modo, ¿ya? Bueno, ahí ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que es poesía? ¿Qué es para ti poesía? ¿Cómo la describes? Danos un ejemplo. ¿Conoces la obra de algún poeta? Bueno, hemos mencionado algunos. No sé.
Fíjense ustedes lo que hace Gustavo Adolfo Bécquer, que a mí me gusta muchísimo, Las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Es uno de mis libros favoritos, de esta colección de arcilla de color rojo, que es antiguísima, que en la feria están a 100 pesos los libros de poesía, porque prácticamente nadie los lee. ¿Qué es poesía? Le preguntamos al máximo poeta de la literatura española o de nuestra habla hispana. La rima número 21 de Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Él mismo escribe. Dices, mientras clavas en mi pupila azul, en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me preguntas? Poesía eres tú. Entonces, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mí tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. O sea, estas verso, estas frases, estas oraciones son la expresión máxima, decirle a otra persona que es poesía. Tú eres la poesía. Imagínense la expresión de sentimiento, la carga de amor, la carga de belleza. Decirle a otra persona, tú eres mi poesía. O sea, la persona que sabe lo que es una poesía, un texto lírico, con toda esta carga noble, con toda esta carga de belleza, obviamente que esto es para deshacerse y enamorarse hasta las patas. Entonces, la pupila, obviamente los ojos, ¿ya? Ojos azules, ojos negros, ojos rojos, ojos qué sé yo, lo que sea, porque ahora hay ojos de todos colores hasta que se ponen artificialmente. Entonces, bueno, a propósito de eso, ayer, ahí de pasadita, la doctora Polo anda ahí una mujer que tiene los tatuajes por todos lados y los cototos aquí en la cabeza. Bueno, y me enteré que tiene marido, y la doctora Polo le dijo, a propósito, dice, ¿y cómo usted cuando tiene la intimidad, cómo lo hace? No, feliz de la vida. Bueno, hay para todo. La belleza y la nobleza. Yo supongo que el marido también le habrá dedicado alguna vez un poema. Entonces, y la encuentra noble y la encuentra bella. Entonces, a eso me refiero cuando los textos líricos, los textos poéticos usan las figuras literarias o la retórica, es usar el lenguaje de manera bonita, más allá como la cara que tenga, ¿ya? Más allá del rostro que tenga. Es una expresión, unos sentimientos de amor, de cariño, de nobleza eh, hacia los demás. Bueno, hagamos una pausa. Yo me demoraba un poco en iniciar la clase, pero acuérdense que, bueno, ahí hasta en las noticias salió anoche por ahí el incendio este que hubo acá en la villa, la frontera de Puente Alto, al lado del colegio de día, donde yo trabajo, por eso, y ayer llegué muy tarde, se quemaron ahí 4 casas de Profesor, unos estudiantes. disculpe, Sí, dígame. todo lo que vio en las guías esas, todo hay que anotarlo en el cuaderno, hay que pasarlo. Es un poquito larga la materia. Yo aquí en la poesía a lo menos me voy a demorar unas 2 o 3 clases. ¿Ah? Yo podría pasar rápidamente la poesía, pero yo lo de la poesía lo tengo separado por clases. O sea, en los textos poéticos a lo menos en el mes de ahora en junio, que estamos a 12, yo creo que junio lo vamos a dedicar a la lírica, a la poesía, ¿ya? Ya. En mayo hemos dedicado fundamentalmente a la narrativa, con algunos otros elementos, a junio a la lírica, y en julio podríamos dedicarlo a la dramaturgia, ¿ya? Son como los 3 meses, y en medio de eso a la comprensión de textos y a otros elementos de la ortografía o de la gramática, que yo voy mezclando esas cosas. Pero principalmente en estos 3 meses, los 3 géneros literarios fundamentales de los literarios, y también acuérdense que les pasé el afiche, que es el no literario. Me falta todavía la receta, me falta todavía algunos otros textos informativos o argumentativos que son
no literarios. ¿Ah? Pero así en grandes rasgos dice, usted todo esto tiene que traspasarlo al cuaderno, sí, pero a medida que vamos avanzando, porque vamos a dedicar varias clases a la lírica, que es un poquito compleja, sobre todo por lo que ustedes han visto ahí, aunque no tanto tampoco. ¿Ah? Yo tengo hasta tengo hasta un video explicativo. Hay videos que te dan, o ustedes cuando escuchen una canción, cuando estén escuchando una canción favorita, cuando escuchen una canción favorita, diga, está repitiendo varias palabras. Bueno, es una figura retórica. ¿Ya? Está exagerando. Mi hijo me dijo que me quiere más que a la luna. Mi hijo está usando una figura retórica, una hipérbole. Entonces, a eso me refiero cuando los hijos, el esposo, la pareja, también uno lo escucha y dice, oye, ¿estás diciendo subir al segundo piso? Figura retórica, una redundancia. Entonces, ¿y cuál de aquellas figuras es la redundancia? Ahí lo vimos, ahí lo estoy mostrando. Pleonasmo. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero cuando, y durante todo este mes lo vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar eso. Entonces, también ustedes lo pueden hacer en concreto, en real, ¿ya? Es decir, sube al segundo piso. O cuando el hijo le dice, mamá, voy a ir al segundo piso. No es necesario. Basta con para una persona que no sepa, voy a mi pieza. Eso significa que voy a subir al segundo piso. Entonces, ¿lo puedo usar con la retórica? Sí. ¿Lo puedo usar sin retórica? También. Entonces, pero la diferencia la hace usted. Es decir, usted dice, está usando una figura retórica. No está usando una figura retórica, entonces voy a reforzar su aprendizaje. Quiero que aprenda más. Entonces le voy a decir, suba al segundo piso. Baje al primer piso, porque también se podría bajar al segundo nivel, o al tercer nivel. Entonces, eso se llama aumentar, ser consciente del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, no está mal decirlo de esa manera, pero es una forma más poética de hablar, nada más. Y esto lo saben muy bien las personas de la feria, los que venden, cuando el caserito, adelante. Entonces, adelante lo tiene. ¿A qué se refiere usted? Entonces, no, el permiso lo tiene. Entonces, uno empieza a jugar con las palabras. ¿Eh? O el del negocio, el de la panadería, o qué sé yo. Los vendedores saben muy bien esto, utilizan muy bien el lenguaje y el lenguaje seduce. El lenguaje es conocimiento y el lenguaje tiene una fuerza de atracción. En el fondo, la cultura es eso. Se reconoce innatamente que esa persona tiene cultura. Esos conocimientos, si los hace consciente, bienvenido sea. Pero hay algunas personas que innatamente conocen esto, saben hablar muy bien, se expresan muy bien. Pero nosotros aquí en el tercer nivel lo estamos haciendo consciente y aparte de hacerlo consciente, lo estamos certificando, porque eso es lo que está buscando cada uno de ustedes, un certificado que diga que usted conoce la figura literaria, que conoce la narrativa, que conoce la lírica, que conoce la dramaturgia. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es sus distintos niveles. Esos distintos niveles. ¿Ya? Hagamos una pausa un ratito, buscamos un cafecito por ahí, y luego continuamos con Profesor, ciencia. tengo un Sí, pequeño. sí, Mire, Carolita. tengo una duda, profesor. Cuando, por ejemplo, yo escuchaba a varias personas que dicen, hoy tuve una niña mujer, o tuve un niño hombre. ¿Cómo se llama cuando uno nombra eso? ¿Qué significado tiene, por ejemplo, de qué es lírico? O no entiendo mucho que las personas más antiguas dicen, sí, tengo una niñita mujer, tengo un niñito hombre. Cuando uno le pregunta, por ejemplo, por los hijos, cuántos tiene, por decirle así. ¿Es Sí, necesario niñita mujer? ¿Qué
¿En qué rango está eso cuando uno pronuncia así? Claro, eso es un pleonasmo. Es un pleonasmo, o sea, no está mal dicho. Al contrario, es una expresión, porque los textos, la redundancia, pues, niñita, mujer, es una redundancia, es un pleonasmo. ¿Está mal dicho? No, porque es una, inconscientemente una señora más antigua, una señora más de edad, o no tan de edad, es decir, una niñita mujer. Es decir, hay una carga natural de cariño, hay una carga natural, un sentimiento de afecto al decir eso. Quiere decir, niñita, pero aparte de eso, mujer. Aparte de eso le está diciendo, aunque no lo diga, hermosa. Aparte de eso le está diciendo, te quiero, te amo, eres parte mía, eres parte de mi familia. Qué rico que seas una niña mujer o un niñito hombre. O sea, eso es un pleonasmo. Entonces, es una redundancia, sí, para el que no sabe. Para el, no, pero ¿por qué estás diciendo niña mujer? Al ignorante o al que no tiene conciencia, al que no quiere, dice, no, esta señora está repitiendo las palabras, está loca. No, no está loca, está haciendo una redundancia y esa redundancia se llama pleonasmo. ¿Y qué es lo que es el pleonasmo? Repetir una palabra, una expresión de cariño, de amor, de sentimiento, de belleza, de gratitud. Es tu hija, pero al decir eso eres una niñita, qué rico que tuviste una niñita mujer. Entonces, a eso me refiero, que es una redundancia llamada pleonasmo. Ya, profesor, muchas gracias. Tenía Ya una me duda. quito. Sí, Gracias. perfecto. Ya, hagamos una pausa, unos minutitos, unos 10 minutitos, y ahí continuamos con ciencias naturales. Nos desconectamos un ratito.